Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy con este Evangelio vemos que el Señor tiene nuevamente la palabra para con nosotros. Como anillo al dedo, como se lo decía la vez pasada, estamos en este camino cuaresmal. Y en este camino cuaresmal hay algo que el Señor nos está mandando: el escuchar. Siempre hemos escuchado sobre los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Y son 10. Amar a Dios sobre todas las cosas, y así empezamos a enumerar. Y segundo, ¿cuál es el mandamiento del Señor? Y hoy lo tenemos aquí, porque el mandamiento del Señor encierra los mandamientos de Dios. Hoy le preguntan esta pregunta como cualquier otra pregunta que le colocan como cierta trampa, cierta malicia. Y el escriba le pregunta a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dice: escucha, Israel. Aquí hay que destacar algo, que Jesús empieza diciendo escuchar. Analicemos la palabra. Esa palabra escuchar es un verbo y está en modo imperativo que te manda. Jesús te está mandando a escuchar. Es como cuando la mamá le dice al hijo: ve al supermercado y me trae tal mandado. Ve a la tienda y me compra. Ve a la casa de fulano. Ve al mercado. Ve al centro. Está mandando. Jesús aquí está diciendo: escucha, Israel. Al pueblo de Israel está diciendo que escuche, porque escuchar para nosotros es una necesidad. Hoy para ti el escuchar es una necesidad. Y dice: los 10 mandamientos de Dios, en este mandamiento del Señor, los primeros 3 se refieren a Dios. Porque fíjese que Jesús le responde a este escriba. Le dice: el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda tu mente, toda tu inteligencia. Jesús le está diciendo: al Señor hay que amarlo de todo, corazón, fuerza y mente. O sea, que todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida hay que amar a Dios. Por eso a mí me cuesta entender cuando alguien me dice: padre, yo amo demasiado a Dios. Ay, pero no va a la Eucaristía, no va a la misa. Porque ¿cómo yo puedo amar a alguien pero no quiero estar al lado de esa persona? Entonces, hoy el Señor nos está diciendo: hey, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. El segundo dice: y al prójimo como a ti mismo. Si nosotros nos amamos, necesitamos también amar a ese prójimo.
Porque fíjense que a partir del cuarto mandamiento de la ley de Dios, que dice honrar a padre y madre, se refiere al otro. No levantar falsos testimonios ni mentir, no codiciar los bienes ajenos, no cometer actos impuros, se refieren al otro. Y el Señor hoy nos está diciendo a nosotros que a ese prójimo necesitamos amarlo. Y amando a Dios, amamos también al prójimo. Y amando al prójimo, amando a Dios. Porque por eso Juan dice, ¿cómo yo puedo decir que yo amo a Dios cuando aborrezco a mi hermano, a quien yo veo? Digo amar a Dios a quien no veo, pero yo rechazo a este hermano a quien veo. Hoy el Señor nos está invitando al escuchar. Escuchar. Y el escuchar no es tan fácil. El escuchar es bien complicado. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Son dos verbos totalmente diferentes. Porque yo aquí puedo estar hablando, pero yo puedo afuera oír un ruido, que pasó una moto, pasó un carro, pero eso es diferente. El escuchar empieza por la voluntad. Yo quiero, recibo la información, la recibo, la dejo aquí y luego la bajo en mi corazón. Y esa información que baja en mi corazón allí, la hago carne de mi carne, la llevo hasta mis tuétanos. Por eso, queridos hermanos, la palabra de Dios no hay que oírla, hay que escucharla. Por eso hoy Jesús empieza diciendo, escucha Israel. Hoy Dios te dice a ti, escucha, María, Carmen, Pedro, Juan, Tomás. Escuchar. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, creemos en ese Cristo, nosotros dejaríamos de sufrir por lo que a veces sufrimos. Que si me miraron, que si no me miraron. Que si me aman, que si no me aman. Que si me quieren, que si no me quieren. Que si me dan, que si no me dan. Que si me dejaron, que si no me dejaron. Si yo me siento amado por Dios, del resto, que pase lo que tenga que pasar. Eso es importante. Cuando yo escucho a Dios y me siento amado, me siento perdonado, me siento con la misericordia de Dios, ya lo hice todo, ya lo logré. Lo demás vendrá por añadidura. Y en medio de este caminar, queridos hermanos, sigamos siendo buenos cristianos. Pero para ser buenos cristianos necesitamos también estar delante de Dios con un corazón arrepentido, contrito y escuchar.